La troponina I ultrasensible de Abbott que utilizamos nosotros es de 5ª generación. Todos los anteriores se llaman métodos convencionales, de 4ª generación o menores. La 4ª definición universal de infarto del miocardio establece que el punto de corte tiene que ser el límite superior de referencia al percentil 99. Entonces, para nosotros, para nuestro reactivo, la troponina I ultrasensible que se utiliza en el Architect, las mujeres tendrán un punto de corte de 15 nanogramos por litro y los varones 34 nanogramos por litro. En el caso de que el paciente, yo tenía una intervención coronaria percutánea, tengo un stent, ese punto de corte hay que multiplicarlo por 5, y ese sería su nuevo valor de punto de corte. Y en el caso de que tenga un bypass coronario, hay que multiplicarlo por 10. Entonces, estos test van a presentar un muy alto valor predictivo negativo a niveles normales de troponina y un muy alto valor predictivo positivo a niveles elevados de troponina. Las troponinas ultrasensibles tienen límites de detección mucho más bajos que en los ensayos convencionales y esto nos reduce el periodo ventana. Si vemos en el gráfico, antes, para ver un aumento de troponinas con un ensayo convencional, había que esperar más o menos 6 horas para recién ver un punto por encima del punto de corte. Y en cambio ahora, en el gráfico, desde la aparición de los síntomas, nosotros apenas acude el paciente a la guardia, nosotros para el primer punto podremos estar midiendo valores por debajo o por encima del punto de corte. Más o menos en casi todos los casos, a las 2-3 horas ya estamos midiendo valores por encima del punto de corte. Y se dice que las necrosis recién arrancarían a partir de la hora 6, luego del inicio de luego del infarto. Entonces, el ensayo de troponinas I ultrasensibles posee una alta sensibilidad porque es capaz de medir las troponinas por debajo del punto de corte al percentil 99 en más del 50% de los pacientes sanos, y esto es algo que exige la 4ª definición universal de infarto de miocardio que se realizó en el 2018. Y posee una alta especificidad, pocos falsos positivos, debido a que su coeficiente de variación es menor, mucho menor al 10%. En este caso, para este reactivo es del 4%. Bien. Ahora vamos a ver estratificación del riesgo de los síndromes coronarios agudos. Según la 4ª definición universal del 2018, se deben cumplir 2 de estas 3 condiciones. La primera, que el paciente tenga síntomas de isquemia, y el más común es dolor de pecho. Ese dolor puede ser muy leve hasta muy aumentado, irradiando hacia la espalda y hacia los brazos. La segunda condición puede ser que un electrocardiograma presente los signos de isquemia, lesión o necrosis. Y eso se va a ver a través de las características como inversión de la onda T nos va a indicar isquemia, aumento del segmento ST nos va a indicar que hay una lesión miocárdica, y ya cuando hay una onda Q es que está ocurriendo una necrosis. Y la tercera condición es que las troponinas den positivas. Con que se cumplan 2 de estas 3 condiciones, se establece el diagnóstico de infarto. El diagnóstico, el infarto más común, el infarto tipo 1, se genera por ruptura de la placa de ateroma. Luego hay una activación de la cascada de coagulación, y un trombo va a obstruir la arteria, en este caso la arteria coronaria, y va a causar la isquemia miocárdica.
Lo bueno de las troponinas ultrasensibles es que nos ayudan a distinguir en los pacientes estos intermedios que tienen electrocardiogramas con leves depresiones del ST o mínimas depresiones del ST, y nos permiten distinguir entre los pacientes con infarto de miocardio sin elevación del ST, los no STEMI, que representan el 75% del total de los infartos de miocardio, y distinguirlo de la angina inestable. La diferencia es que en la angina inestable las troponinas nos van a dar negativas, con electros normales o levemente alterados. Y en el caso de los STEMI, que representan el 25%, ya vamos a tener troponinas muy elevadas y elevación del ST grandes en el electrocardiograma. Entonces, cuando un paciente ingresa en la guardia con un dolor leve de pecho y su electro le da normal, se le va a realizar un punto de troponinas. Si este le da negativo, ya se puede descartar un síndrome coronario. Se buscará la causa del dolor, pero se descarta el infarto, digamos. Por el otro extremo, si un paciente entra en shock o requiere RSP, como vimos, va a tener una gran elevación del ST o va a presentar ondas Q, depende de cuánto tiempo haya pasado desde el inicio de sus síntomas, y este paciente va a requerir terapia de reperfusión urgente, y no sería necesario medirle las troponinas, porque sí o sí van a dar valores muy altos, ¿sí? 10.000 o 1.000.000 de nanogramos por litro. Bueno, y como podemos ver tanto en las alteraciones del electrocardiograma como en el resultado de las troponinas, tanto en el STEMI como en el no STEMI, indicarían una isquemia con necrosis, y en el caso de anginas inestables y de otros diagnósticos cardíacos, como vamos a ver más adelante, presentarían isquemia pero sin necrosis. Bueno, este es un gráfico para que entendamos el diagnóstico diferencial. Hay un orden de izquierda a derecha donde va aumentando la concentración de troponinas y también el riesgo de infarto de miocardio. Si nos paramos en el punto de corte del percenti 99 y vamos hacia valores más bajos, vamos a encontrar con valores de 0 o 1 o hasta 4 para los individuos que son totalmente saludables, digamos, que no presentan ninguna patología cardíaca. Estos van a tener alrededor de 1 nanogramo por litro o cercanos, y su valor predictivo negativo va a ser muy alto, el 99%, y ellos son los que rápidamente vamos a darle salida con el triage de urgencias. Después tenemos algunas patologías como la angina inestable, donde vamos a tener valores más o menos alrededor de 10 nanogramos por litro y hasta el punto de corte, que como vimos, si bien les dije antes que daban negativos, dan un poquito aumentados, pero siempre por debajo del punto de corte. Y las insuficiencias cardíacas crónicas, que a veces pueden estar por debajo o por encima del punto de corte, pero siempre en valores estables. Luego tenemos más o menos en 100 nanogramos por litro las insuficiencias cardíacas agudas, las miocarditis y los microinfartos. A medida que va aumentando la concentración a 1000 nanogramos por litro, ya aparecen los infartos pequeños, las miocarditis y los tromboembolismos pulmonares. Y ya con valores de 10.000 o 1.000.000, bueno, cada vez más extenso el infarto. Cuanto más altos son esos valores, mayor es el valor predictivo positivo, en este caso es del 95%, y bueno, y esto ayuda a direccionar la terapia.
Acá les presento un algoritmo para descartar o confirmar infarto agudo del miocardio. Este es de 2 puntos con 3 horas de diferencias. Primero, entra un paciente con sospecha de un síndrome agudo coronario, se le realiza un electrocardiograma que puede dar signos de isquemia, puede dar un no diagnóstico, o puede dar el tipo STEMI. Si diera el tipo STEMI, directamente va a terapia de reperfusión. Y si da signos de isquemia, también se puede iniciar la terapia de reperfusión y habría que pedirle las troponinas el primer punto. Y ahí se puede dar el resultado por debajo del punto de corte o por encima del punto de corte. Si nos da por debajo del punto de corte, y a las 3 horas nos vuelve a dar por debajo del punto de corte, se descarta el infarto agudo del miocardio. En los pacientes cuyo electrocardiograma nos había dado medio inespecífico. Y si el primer punto nos da por debajo del punto de corte, el primer valor obtenido, y a las 3 horas el delta nos da mayor al 50%, ese paciente está infartado y requiere la terapia. Si el primer punto al tiempo cero nos da por encima del punto de corte, entonces en el segundo punto a las 3 horas, el delta que vamos a usar es del 20%. Esto tiene que ver con que valores más altos tienen menor variabilidad analítica, y por eso es menor el porcentaje. Y si aún con los 2 puntos negativos ustedes siguen sospechando, con una alta sospecha clínica de que está infartado, se puede esperar hasta la hora 6 desde el inicio de los síntomas y pedirle un tercer punto. Bueno, ahora voy a hablar solo en esta filmina de la enfermedad renal crónica y de las troponinas. Y también es aplicable a otras patologías crónicas. Muchos pacientes con patologías no cardíacas, y en este caso la insuficiencia renal, presentan con frecuencia valores aumentados de las troponinas por encima del punto de corte. Y esto va a indicar que está teniendo una lesión miocárdica, pero en ausencia de isquemia. Esto ocurre más en las troponinas T que en las I, pero es aplicable igualmente. Pero cuando un paciente con enfermedad renal crónica que tiene un electro en específico presenta síntomas de isquemia como dolor de pecho, habría que descartar si tiene un infarto. Entonces le vamos a hacer las 2 medidas seriadas de troponina y vamos a evaluar el delta de las 3 horas. Como la primera medida ya se encuentra por encima del punto de corte, el delta que vamos a usar es del 20%. Si el valor que nosotros obtenemos a las 3 horas es mayor al 20%, esto va a confirmar que el paciente tiene un infarto agudo del miocardio. Pero si es menor al 20%, esto va a indicar que tiene una injuria miocárdica crónica y persistente. Y las troponinas también en la enfermedad renal crónica, como les dije antes, se puede usar como valor pronóstico. Cualquier elevación de troponinas en un paciente renal indica un mal pronóstico. Bien, ahora pasamos al otro tema, que son los péptidos natriuréticos. Bueno, son péptidos que se liberan cuando se estiran excesivamente los cardiomiocitos por distintas causas, por congestión, por sobrepresión, por exceso del volumen sanguíneo. Si se estiran las aurículas, lo que se libera es el péptido natriurético A. Si se estiran los ventrículos, se van a liberar los de tipo B, el BNP y uno que se llama pro-BNP aminoterminal. Y cuando se estira el endotelio vascular, se va a liberar el péptido natriurético tipo C. Tanto el A como el B actúan como intermediarios hormonales entre el corazón y los riñones, y se unen a receptores e intentan contrarrestar los efectos deleterios del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá en el dibujito vemos que se unen
hacen una cascada de reacciones a través del GMP cíclico y aumentan la vasodilatación, la natriuresis, aumentan la diuresis, disminuyen la hipertrofia y disminuyen la fibrosis ventricular. Y en el caso del péptido natriurético tipo C, solo actúa localmente como vasodilatador y es renoprotector. Entonces, dada su ubicación en los ventrículos, los péptidos de tipo B son excelentes marcadores de disfunción ventricular y se utilizan en el diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la insuficiencia cardíaca. En el dibujito de la izquierda arriba vemos un cardiomiocito que forma parte del ventrículo, que cuando se estira se va a sintetizar una molécula que se llama proBNP, que luego se va a escindir en un aminoácido específico, el 76, y nos va a dar dos porciones. Una es inactiva, que se llama proBNP aminoterminal, que tiene una vida media en circulación de 2 horas y que se elimina totalmente por orina. Y por otro lado, nos va a generar otro péptido que se llama BNP, que es activo, que solo tiene una vida media en circulación de 20 minutos y que va a ser eliminado no solo por orina, sino mayormente por receptores y endopeptidases. La diferencia entre estos dos marcadores es, bueno, como vimos ya su vida media, su eliminación a través de los receptores que se encuentran en los túbulos proximales de los riñones, en los pulmones, en los cardiomiocitos y en el endotelio vascular. Tanto el BNP como el proBNP aumentan con la edad. En el BNP el aumento es leve, y esto es debido a la disminución de receptores y de la filtración glomerular. Y en el caso del proBNP aminoterminal, este aumento es muy elevado, ya que como vimos, se elimina solo por orina. Entonces, en este caso, para el proBNP, al que lo use, se le recomienda estratificar por la edad. En el caso de insuficiencia renal, para el BNP hay un leve aumento, y hay un estudio, o algunos estudios proponen un punto de corte un poco más alto para descartar insuficiencia cardíaca aguda en los enfermos renales crónicos, con un valor de 200 picogramos por mililitro, pero aún no hay consenso. Y en el caso de insuficiencia renal, pero en el proBNP, como aumenta tanto, su utilidad es incierta para descartar insuficiencia cardíaca. Bueno, y acá en el cuadrito vemos que los puntos de corte para descartar la insuficiencia cardíaca, para el caso del BNP, tenemos un punto de corte que es universal, de 100 picogramos por mililitro, y para el caso del proBNP es de 300 picogramos por mililitro, y en el caso de querer descartar insuficiencia cardíaca crónica, el punto de corte es menos 35 para el BNP y de menos 125 para el proBNP. Esto tiene alta sensibilidad, alto valor predictivo negativo y por lo tanto presenta muy pocos falsos negativos. Si el valor que nosotros obtenemos está por encima del punto de corte, entonces se van a requerir otros estudios como un ecocardio para confirmar la insuficiencia cardíaca, porque otras causas pueden aumentar a los péptidos natriuréticos. Tened en cuenta que los valores de BNP y proBNP no son intercambiables, son cosas distintas. Acá les muestro en estas tablas, que son de la guía de 2021 de la Sociedad Cardiológica Europea, otras causas, además de la insuficiencia cardíaca, por las que se aumentan los péptidos natriuréticos tipo B. Y de toda la lista no se las voy a ver, pero marqué algunos, como el síndrome coronario agudo, la embolia pulmonar, la miocarditis, la hipertensión pulmonar, la edad avanzada, la disfunción renal, la disfunción hepática, las infecciones graves, como la neumonía y la sepsis, las quemaduras graves y la anemia. Y todos estos que aumentan el BNP son posibles falsos positivos. Y por otro lado, los BNP pueden estar disminuidos
cuando los pacientes obesos con índices de masa corporal mayores de 30 kilogramos por metro cuadrado, en el edema agudo de pulmón y en la cardiomiopatía en fase terminal. En los obesos existe una relación inversa entre el BNP y el índice de masa corporal, y hay una teoría que dice que en el tejido adiposo se expresan muchos receptores que eliminan a estos péptidos natriuréticos. Y estos constituirían, estas disminuciones, falsos negativos al valor del BNP.